Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, es un gusto recibirles y bueno, en esta semana, ya 20 de marzo, creo que es un buen momento para hablar de cómo vamos con el tema electoral, pero no solo en México, sino también en general. Si la biología le permite a Putin y no hay, digamos, fracturas internas que se transformen en un golpe de Estado, pues tendremos una década con Putin más. Tenemos apenas un 48% de las personas encuestadas en toda Latinoamérica que dice que la democracia es preferible, con números llegando pues muy bajos como México, con el solo 35%. Hoy nos encontramos aquí un episodio más con Beata Boina y yo, Azucena Rojas. Sabemos pues que este año es un año de elecciones, de acuerdo al The Economist. Ha habido elecciones y habrá elecciones en 76 países en este año y acudirán a las urnas aproximadamente 4.200 millones de personas a votar. Entonces, quisiéramos dedicar este programa, Beata y yo, a platicar de cómo nos sentimos ya a este tercer mes del año con respecto al tema electoral y con respecto no solo a lo que está pasando en México, que ya llevamos 2 semanas de campaña, sino también la reciente elección que hubo en Rusia, que creo que es muy importante destacar qué fue lo que pasó y cuáles fueron los resultados, y también cómo estamos viendo el avance rumbo a las elecciones en Estados Unidos. Entonces, bueno, gracias por escucharnos y me gustaría comenzar este programa preguntándole a Beata cómo ve el panorama internacional en estas otras elecciones que están pasando en otros lados del mundo, principalmente pues la reciente que acaba de pasar el fin de semana, que es la elección en Rusia. Gracias, Beata, un gusto verte y pues iniciamos la conversación. Muy bien, Susana, me parece un tema súper importante, las elecciones en el mundo, y efectivamente, pues vamos a tener ocasión, ya tenemos ocasión de ver cómo son los procesos electorales en diferentes países, desde las elecciones locales hasta las elecciones, digamos, más relevantes de jefes de Estado. Y aquí, pues hay varias reflexiones que podemos hacer al respecto. Sobre precisamente las elecciones que se celebran o en los países democráticos o en los países que no son países democráticos o básicamente autoritarios. Y Rusia es el ejemplo precisamente de las elecciones en un país autoritario, donde básicamente pues se sabía cómo iban a ser los resultados. Y en ese contexto pues los resultados de las elecciones en Rusia no nos sorprendieron. Hubo 4 candidatos, el presidente Putin que estaba buscando su reelección, ya quinta reelección, por cierto, y los 3 candidatos totalmente insignificantes y fundamentalmente podemos decir Putin ganó con 87% de votos a favor y una participación 77% de los ciudadanos, podríamos decir los resultados como lo dicen el Instituto Electoral ruso, los resultados más altos en la historia de los últimos 30 años en la Federación Rusa. Fue un show, básicamente una puesta en escena para demostrar que el presidente Putin, que está viviendo pues, momentos complicados por la guerra en Ucrania, por la situación económica, pues sigue teniendo gran apoyo, ¿no? Y antes podría hablar mucho sobre las herramientas que han usado en Rusia para pues, generar esos resultados, podríamos decir, tan extraordinarios para el presidente Putin, desde la eliminación de los opositores políticos en la prisión o básicamente pues ya muertos fundamentalmente, por incentivos a los ciudadanos, incluidos organización de las loterías en cercanía de los locales electorales, incluidas las Fuerzas Armadas en los locales electorales, ahí donde había sospechas de que los resultados podrían no estar de acuerdo con la expectativa. Y también presiones desde los lugares de trabajo, desde, digamos, sectores gubernamentales de diferentes tipos. Entonces, efectivamente, en los países autoritarios, los resultados de las elecciones pues se saben desde de antemano. Claro. Y Rusia es un ejemplo claro de cómo lo manejan en los países autoritarios. Sí. Y es una triste historia, fundamentalmente, ¿no? Sobre la cual se podría hablar mucho, pero
Es una triste historia que Rusia ha evolucionado a partir, digamos, de la caída de la Unión Soviética, la caída del comunismo. Hubo un pequeño episodio, una pequeña ventana de búsqueda un poco de la democracia, etcétera, pero a partir del año 2000, con la llegada del presidente Putin, pues ha evolucionado hacia un régimen autoritario en el cual pues las elecciones es una puesta en escena y los resultados pues se saben básicamente de antemano. Beata, una duda que tengo ahí, porque lo hemos comentado es el tema de la participación. O sea, dices, hubo 77% de participación electoral, pero aún así, pues todos votaron en bloque. La pregunta, bueno, son dos. Una, ¿esta votación es voluntaria o hay una obligación a salir a votar? Y dos, ¿esto ha cambiado en el tiempo? Eh, Realmente es sorprendente si es que es voluntaria que esto se dé, pero a ver, cuéntanos. Mira, de acuerdo con la ley electoral de Rusia, pues es voluntaria la votación. O sea, hay pocos países realmente en el mundo, yo diría en Europa, donde la votación es obligatoria. Es el caso de Grecia, es el caso de Bélgica y no sé si alguno puede ir más. Pero en general en Rusia es voluntaria la votación. Ahora bien, aunque sea voluntaria, hay herramientas de presión de parte de los lugares de trabajo, de las universidades, de parte de las autoridades, e incluso, como digo, de parte de las Fuerzas Armadas. O sea, en los territorios ocupados, ucranianos ocupados por Rusia, también se realizó esa votación. Ahí la participación, digamos, Putin ganó con 80%, bueno, perdón, 87%, igual así en general, pero la participación fue de unos 80%. O sea, incluso podemos decir más alta que la media en el territorio de la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque pues estaban ahí los soldados con sus armas en los locales electorales, además iban a las casas, iban a los lugares donde se reúne la gente para que la gente pues votara. No es que aquí había opción voto o no voto, es que tuvieron que votar y además pues, tampoco tenían como posibilidades de estar en un lugar, digamos, restringido para hacer una votación pues, secreta, que es un derecho fundamental desde el punto de vista de la organización de las elecciones democráticas. Entonces, esos son los mecanismos de presión para que la gente votara. Hubo algunos incidentes, unos 100, un poquito menos de 100 incidentes en los locales electorales, donde pues por ahí unas mujeres estaban tirando los cócteles Molotov, intentando como destruir las papeletas de votación. O sea, todas fueron arrestadas. Básicamente las mujeres, no tanto los hombres, porque las mujeres no les van a enviar al frente, mientras que a los hombres sí les podrían enviar al frente por ese tipo de, digamos, de acciones en el contexto electoral. Pero como digo, o sea, es muy curioso que en los regímenes autoritarios, y eso pasó también en el comunismo, los autoritarios siempre buscan la legitimación, aunque tengan que, pues, básicamente usar el aparato del Estado para presionar a que la gente vote. Y sí lo pueden hacer con relativa facilidad, porque las consecuencias por no votar pueden ser graves, o sea, graves en el sentido de que uno puede perder trabajo, puede perder algunos beneficios, digamos, que recibe en el contexto laboral, puede perder su carrera universitaria. O sea, hay muchas herramientas que sirven para, pues, presionar a la gente. Entonces, al final la gente dice, pues, voy a votar, o sea, no voy a luchar contra la pared, digamos, con mi cabeza, porque de todas formas no lo voy a hacer. Si 2 semanas antes de las elecciones el principal opositor de Putin, Alexei Navalny, murió. Entonces, ¿cuál es la lógica pensamiento de la gente? Pues si hasta a él le mataron, que era tan importante, ¿qué puedo hacer yo como un individuo? ¿No? Y es pues esa incapacidad, digamos, de cambiar las cosas frente al aparato autoritario del Estado. Entonces la gente dice, pues sí, voy a votar y vivo en paz, al menos, ¿no? Digamos, en paz en mi entorno inmediato. ¿Tú consideras que son 25, casi 25 años de Putin en el poder? ¿Qué se vislumbra para Rusia en un futuro? ¿En cuánto tiempo más consideramos que va a estar ahí? ¿Y qué efectos va a tener para para la guerra, perdón, en Ucrania? ¿Tenemos algo de esperanza ahí? Mira, las elecciones que acaba de ganar Putin, pues le dan los siguientes 6 años en el poder. Y además, el cambio de la constitución que se realizó hace unos 2, 3 años, le da la posibilidad a Putin de presentarse una vez más a las elecciones. O sea, en el caso extremo, podríamos decir hasta 2036 tendríamos a Putin en el poder.
o sea, ya sería un hombre bastante mayor, entonces igual la biología no lo permite. Y en algún momento, pues, desaparecerá este personaje del horizonte. Pero yo creo que si sigue, digamos, con salud, seguramente, pues, los siguientes 6 años, quizás 10 años, una década, nos espera con Putin. Hay una opción también, obviamente, de que dentro del sistema, dentro del régimen, se van profundizando las fracturas que sí existen, y obviamente van a surgir pues más enfrentamientos que pueden llevar a que pues Putin sea marginalizado, se dé un golpe de Estado o pues ocurra, digamos, algo imprevisto en este contexto, que generaría obviamente un cambio en Rusia, un cambio, no sé si hacia la democracia, pero un cambio sin ninguna duda. Pero yo creo que si ninguno de esos elementos ocurre, si la biología le permite a Putin y no hay, digamos, fracturas internas que se transformen en un golpe de Estado, pues tendremos una década con Putin más. Y eso, pues, desde la perspectiva de la política de la Federación Rusa hacia interior, pero también hacia exterior, significa la continuidad, ¿no? La continuidad de la política expansionista, revisionista de Putin, quien no va a dejar, digamos, a Ucrania en paz, eso no cabe ninguna duda. Incluso si se dé una especie de tregua, una especie de, digamos, suspensión de guerra de forma temporal, no cambiará, digamos, el objetivo de Putin en esa región de Europa Central y Oriental, que es, pues, básicamente mantener a Ucrania, pues, en situación de caos, en situación de guerra, para controlarla en algún momento más adecuado, cuando cambien las autoridades en Ucrania o algo así, ¿no? Tampoco es descartable que en unos 5 o 6 años, es lo que están hablando mucho en Europa, Putin se atrevería incluso a atacar a algún país de la OTAN, de la Alianza Atlántica, de los vecinos como Letonia, Estonia, Lituania, o por ejemplo, ¿no? O sea, eso es el temor que hay en Europa. Ampliando Este esta, cerco, sí, ¿no? básicamente. Uh-huh. Quisiera pasar para que no se nos vaya mucho el tiempo y podamos tocar el tema de la elección en Estados Unidos y pues trasladarnos, ¿no? De este país autoritario donde hubo esta elección a un país como Estados Unidos, que hasta hace un tiempo era considerado una democracia plena, pero hoy en día pues empieza a tener como ciertos cuestionamientos, principalmente desde la llegada de Trump. Y bueno, ahorita estamos viendo ahí un tema muy interesante, con el tema que tú hablabas ahorita también de la longevidad de los candidatos, ¿no? Ahorita Putin pues lleva casi 25 años, tienes aproximadamente creo que 71 años, Sí. y estamos viendo que cumplirá en 10 80 años. Y ahorita los candidatos, tanto Donald Trump como Joe Biden, pues están cercanos de esos 80 años, ¿no? Joe Biden pues ya lo sobrepasa. Y es el gran tema de esa elección. Pues lo sorprendente es que pues siguen siendo los mismos líderes y no va a cambiar. Eso ya se define, prácticamente ya está definido, ¿no? Van a ser los candidatos para esta elección. Eh, de esta elección también dependen muchas cosas y entre ellas este tema internacional, el tema también del apoyo pues a la guerra en Ucrania, a lo que está pasando también en Israel y Gaza. ¿Cómo ves esa parte, esta elección que pues está más lejana, por supuesto, que incluso la mexicana, porque ya está día a día en las noticias y que vemos pues una competencia muy cerrada y que creo que ahí sí puede ganar cualquiera de estos dos candidatos, ¿no? ¿Cómo la Sí, ves? sí, mira, el tema de los Estados Unidos muy interesantísimo, obviamente, e importantísimo para prácticamente todo el mundo. Sí, Si lo comparamos con, digamos, el tema de las elecciones en Rusia, pues es el ejemplo de las elecciones en un país democrático, ¿no? En claro. primer lugar. Y eso obviamente hace que, pues, es muy difícil prever quién va a ganar, además, ¿no? Mientras Sí, que se sabía de antemano que Putin va a ganar, hoy en día, en cuanto a los Estados Unidos, sabemos que no sabemos quién va a ganar. sí. Y pueden ocurrir muchas cosas en ese contexto, obviamente, electoral. Sí hay un problema de la gerontocracia, o sea, Mm. este gobierno de las personas ya que son como que mayores, demasiado mayores, para asumir los cargos, me da la sensación, debería haber un cambio de liderazgo. Y yo creo que ambos, tanto Biden como Trump, deberían pues alejarse, renunciar y no participar en esas elecciones,
para dar paso a las generaciones más jóvenes. Ahora bien, también hay un problema de los partidos, de ambos partidos, los republicanos y los demócratas, que no han logrado generar esos liderazgos más jóvenes, ¿no? Tanto Donald Trump como Joe Biden, pues están cercanos de esos 80 años, ¿no? Joe Biden pues ya lo sobrepasa. Y es el gran tema de esa elección. Pues lo sorprendente es que pues siguen siendo los mismos líderes. Cosa. Y al final, pues Trump tiene ya garantizados los votos para la convención de los republicanos en verano, mientras que Biden, pues perdieron esos 4 años básicamente en ese sentido también de cambio de liderazgo. Desafortunadamente, Kamala Harris, la vicepresidenta, no resultó ser digamos, un personaje con, parece como que capacidad para sustituir de forma inmediata a Biden como candidata de los demócratas. Entonces, y ya tenemos también pues claridad para el verano, para la convención demócrata, o sea, Biden ya tiene pues los votos necesarios, ¿no? O sea, sí es una situación preocupante, aunque sabemos que pase lo que pase, gane quien gane en esa elección, eso no va a durar más de 4 años. Claro. Y, y Ahí hay que será. ver también, digamos, esas elecciones, digamos, en el país como Estados Unidos, desde esa perspectiva de un poco mediano, largo plazo, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio de liderazgo, tanto demócrata como republicano. No va a haber repetición ni de Ahí sí no creo Biden ni que de esté para Trump. otro. Mm, mm. No les da la vida para eso ya. Y tiene que haber un cambio, ¿no? Ahora bien, la pregunta, esos 4 años sí son importantes, ¿no? O sea, aunque es poco tiempo, o sea, pero es una ventana de 4 años, Pero se mueven las cosas muy rápido también. ventana pueden pasar muchas cosas, sobre todo en ese contexto internacional que estamos viviendo, y que es un contexto de una gran transformación del sistema internacional y un contexto en el cual pues estamos con guerras, ¿no? Con guerras abiertas en Europa, en Medio Oriente y con personajes que si llegan al poder, en caso de Trump, pues pueden generar situaciones realmente una especie de borderline, ¿no? O sea, estar al borde de colapso quizás y en esa situación, y ese es el miedo básicamente que se tiene cuando hablamos de la posible victoria de Trump, ¿no? Porque ya sabemos cómo suele manejar él la política internacional y seguramente en ese segundo mandato, en caso de que ocurra, pues quizás incluso empeorarían las cosas en un contexto más complicado que hace tiempo cuando él tuvo ocasión de ser presidente. Pues la verdad estamos en un momento, como dices, de encrucijada. Se queda ceteris paribus el tema en Rusia. Estados Unidos está, pues ahora sí que es una moneda al aire. Parece que día a día va uno con cierta ventaja, el otro con otra. Sí, pero son puntos porcentuales, 1 o 2 puntos porcentuales, o sea que básicamente, o sea, puede ganar uno u otro, ¿no? Depende sí, de circunstancias que ocurran, digamos, a lo largo de estos meses. Ujú. Yo quería aprovechar para mencionar que dentro de todo este contexto y el que ya conocemos de México, que hemos hablado y de cómo estamos aquí con una elección, pues que también pareciera que no está tan cerrada, quisiera que platicáramos esos últimos minutos sobre cómo está siendo percibida la democracia y cómo pues muchos de los reportes que solemos estar atentos nos dicen pues que hay un desencanto con la democracia pronunciada y que pues probablemente lo estamos viendo reflejados en los resultados de este año electoral, ¿no? Yo, por ejemplo, hay el Latinbarómetro que me encanta seguirlo, pues creo que este es el año, la última medición es la medición donde vemos más baja eh, la, la, la preferencia por la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. En toda la medición que se ha dado desde 1995 hasta ahora, tenemos apenas un 48% de las personas encuestadas en toda Latinoamérica que dice que la democracia es preferible. Con números llegando pues muy bajos como México, con el solo 35%. Entonces, creo que sí ha habido una afectación en este sentido. Nos estamos acercando, o sea, empezamos a tener candidatos que nos sorprenden, como el caso de Trump,
Pero bueno, no todos son malas noticias, ¿no? También quería comentarte de una encuesta que se llama, bueno, es un estudio que salió en este grupo de pensamiento que se llama Pew Research Center, que le preguntaron a las personas de 24 países qué pensaban de la democracia y cómo mejorarla, ¿no? Y creo que ahí las mismas personas nos dan ciertos indicadores de qué se podría hacer para mejorar. Y pues no sé, quisiera saber ahí cuál es tu punto de vista, cómo lo ves tú, cómo ves este desencanto de la democracia, pero cómo ves a las personas que todavía queremos seguir viviendo en democracia, queremos no saber qué va a pasar en la siguiente elección, no queremos estar en el caso de Rusia, quisiéramos estar más en un caso como Estados Unidos, tal vez con nuevos liderazgos, que creo que esa es gran parte del problema, ¿no? La gente menciona en estas encuestas, primero, quisiéramos que se atendieran nuestras necesidades, o sea, creo que ahí ha habido una dificultad de entender las necesidades de toda la población y creo que en eso los países aún democráticos tendríamos que profundizar mucho y creo que también el tema de liderazgos, ¿no? ¿Cómo podemos generar nuevos liderazgos? Estas elecciones en este año van a pasar muy rápido y esperemos que la siguiente sea un escenario nuevo. ¿Cómo podemos generar nuevos liderazgos? Y con eso me gustaría cerrar el programa del día de hoy, Beata. Sí, Azucena, la verdad es que sí, el tema de la democracia y el desencanto de la gente por la democracia es un problema gravísimo, sin ninguna duda. Yo me acuerdo que, bueno, yo viví en los tiempos en un país autoritario, después un gran entusiasmo cuando cayó el autoritarismo, cayó el comunismo y empezamos la transición hacia la democracia con ese optimismo que, bueno, esa ola de la democratización que llegó a los países de Europa Central y Oriental, pues muy relevante, muy importante. Ahora, desde 2008, 2014 más o menos, tenemos un bajón en cuanto a la calidad, al estado de la democracia en general en el mundo. Entonces estamos en este proceso, digamos, de ir hacia abajo y a ver cuándo empezamos a salir otra vez hacia arriba, pero me da la sensación de que la gente tiene que probar cómo se siente estar en el hoyo, digamos, en la profundidad, para después empezar otra vez digamos, ascender y empezar a ver que realmente la democracia es un bien que hay que cuidar y hay que proteger. Y en este sentido, lo que tú estás mencionando, sí, la gente necesita que se atienda sus necesidades, sin ninguna duda, y ha habido un desencanto aquí a raíz también de varias crisis que hemos vivido en los últimos años, desde la crisis financiera en 2008, pasando por la crisis de COVID-19, que afectó muchísimo a la gente. Y por una parte y por otra parte, el tema de los liderazgos, que los liderazgos es un gran asunto aquí en este contexto. Los liderazgos que envejecen, que se agarran al poder muchas veces y se quedan ahí como que atrapados de alguna forma y sin posibilidad de hacer estos cambios. Liderazgos que se aprovechan también, que hemos visto, o sea, muchos partidos políticos que se aprovechan, digamos, de la situación, ganan el poder y después pues hacen básicamente todo para, digamos, los miembros del partido, pero nada para, digamos, el bien general. Y liderazgos que han decepcionado, ¿no? Y eso es un punto crucial. ¿Cómo renovar esos liderazgos? Pues trabajando con los jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que la juventud es aquí el punto crucial. Tiene que haber una renovación de los liderazgos y hay ejemplos para eso muy interesantes, muy importantes. Para mí siempre los países nórdicos, escandinavos, son como un ejemplo de esa capacidad, podríamos decir, de atender a las necesidades de la población en general, pero también de renovación de los liderazgos. Si vemos, digamos, los primeros ministros, primeras ministras de los países escandinavos, pues sí hemos visto que hay personajes muy interesantes, muy importantes, que incluso venían, digamos, de ese grupo de jóvenes que han llegado al poder y han sabido, pues, transformar las cosas o ver las cosas con una perspectiva, pues, mucho más renovadora, mucho más nueva, ¿no? ¿Algún ejemplo concreto nada más para poderlo tener bien claro y poder inspirar? Mira, sí, Ujú. mira, en caso por ejemplo, si hablamos de Finlandia, ¿no? La primera ministra de Finlandia era socialdemócrata, ya no está en el poder porque por ahí cometió algunos errores, entonces ya hubo cambio, hubo una renovación, hay otro partido que está en el gobierno, pero ella podría ser como un ejemplo de, digamos,
interesante de cómo pues en Finlandia llega al poder un personaje de 30 y pocos años y pues es una cara nueva, ¿no? Para el país. En el caso de los países bálticos también, o sea, que es Letonia, Estonia, Lituania, ellos formaban parte en su momento de la Unión Soviética, o sea, llevan 30 años, digamos, con esa recuperación de la independencia. Es extraordinario ejemplo de cómo han salido de la pobreza comunista a ser hoy en día países con altos niveles de PIB per cápita y además muy tecnológicos, muy importantes en cuanto a la educación y con liderazgos también jóvenes de mujeres como jefas de Estado, como primeras ministras, que han estado transformando, digamos, esa perspectiva de cómo se hace la política y de cómo se responde a, digamos, a los retos, tanto internos como ellos, o sea, tienen ese problema de que están cerca de Rusia, ¿no? O sea, Claro. ese es el tema hoy en día, pero independientemente de eso, o sea, Estonia es un país más avanzado en el tema de la lucha contra ciberataques en cuanto a toda esa tecnología, digamos, relacionada a tecnología digital, ¿no? Por ejemplo, se inventaron la residencia, o sea, residencia para los extranjeros en forma digital, ¿no? Imagínate, y a través de eso, pues, hacen también negocios en el contexto de la Unión Europea, etcétera. Pero bueno, como digo, el problema de ellos fundamental ahora es desafortunadamente Rusia, pero bueno, hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos y aún así creo que han salido adelante y creo que hay que empezar digo, es un año que ya vimos cuántas elecciones hay, el mundo es mucho más allá de los países que tenemos cerca, creo que tenemos que buscar opciones porque la gente sí quiere seguir viviendo en democracia, pero nos está dando información de qué podemos hacer para pues, regresar al encanto. Ojalá que no sea el llegar al hoyo para después salir, sino mejor ir arreglando lo que nos están diciendo que se necesita. Entonces, bueno, pues con esta reflexión cerramos el podcast de esta semana. Vamos a ver cómo nos sigue yendo con nuestras campañas aquí. Vamos a tener pronto el debate ya presidencial y yo creo que después de ese debate vamos a tener también mucho más que analizar de cómo va nuestra campaña y si estamos con la incertidumbre de quién va a ganar o si vemos algo más definido. Pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba y lo seguiremos analizando. Muchas gracias, Beata, y muchas gracias a nuestro público por escucharnos. Les mandamos un abrazo muy fuerte, déjenos sus comentarios y aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hola, Somos Jaime Martínez Eva Guerra y Alicia Elizondo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.